Una mujer se enteró de que su hija secuestrada hace 10 años se encontraba a solo una cuadra de su casa. Lo que descubrió cuando la encontró, la destrozó. Antes de empezar, me gustaría que comentaras de dónde nos estás viendo y recordarte que he creado mi propio ebook de 25 historias conmovedoras. Hace 10 años, en un soleado día de verano, María y su hija Camila fueron al parque del barrio, como lo hacían habitualmente. Ese día fue como cualquier otro. María sonreía mientras veía a su hija de 4 años jugar en los columpios y deslizarse una y otra vez por la resbaladilla. Sin embargo, bastó un descuido de unos segundos, cuando María se distrajo buscando algo en su bolso, para que la pequeña desapareciera sin dejar rastro. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Desde ese momento, María se embarcó en una búsqueda desesperada y extenuante que la llevaría al límite de su resistencia. Su vida entera cambió en aquel instante, quedando atrapada en una rutina agotadora de dolor y esperanza. Al principio, la ciudad entera se volcó para ayudarla a encontrar a Camila. La policía, los vecinos, los medios de comunicación, todos buscaban a la niña perdida. Pero los días se convirtieron en semanas y luego en meses, y la ausencia de pistas fue erosionando la esperanza de los demás. Aunque María se resistía a dejar de creer en la posibilidad de encontrar a su hija, durante esos años su matrimonio se rompió bajo el peso del dolor y la tensión. Su esposo, incapaz de soportar la angustia, se refugió en el alcohol y finalmente abandonó la casa. Sus amigos y familiares, aunque intentaban apoyarla al principio, poco a poco se distanciaron, agotados por el sufrimiento constante y sin salida que envolvía a María. Pero ella no se permitió caer. Día tras día seguía buscando, colgando carteles, hablando con detectives privados y revisando cada pista, por más débil o absurda que pareciera. El tiempo avanzó, pero María permaneció congelada en aquella tarde de verano en el parque. Todos en el barrio la conocían por su historia, y algunos la evitaban sin saber qué decir o cómo consolarla. Los años de búsqueda habían dejado huellas en ella, su rostro estaba marcado por el dolor y su figura, antes vibrante, había perdido peso y energía. Pero en su interior, María aún mantenía la esperanza de encontrar a su hija. La idea de que Camila estaba en algún lugar, esperando ser rescatada, era lo único que le daba fuerzas para continuar. Pasaron 10 años sin novedades hasta que una tarde fría de octubre, María recibió una llamada que cambiaría todo. Era una voz femenina, nerviosa y vacilante, que le dijo que había visto a una joven que se parecía a Camila en una casa a tan solo una cuadra de la suya. Al principio, María pensó que era otro engaño cruel, como los muchos que había recibido durante esos años de búsqueda. Varias veces la habían llamado para darle falsas pistas, y cada vez su esperanza se había roto un poco más. Sin embargo, la cercanía de la ubicación y la voz sincera de la mujer le dieron un rayo de esperanza. Con el corazón latiendo acelerado, María corrió hacia la dirección indicada. La casa era una construcción descuidada y modesta que nunca había notado en el vecindario. A pesar de que estaba tan cerca, la fachada algo deteriorada reflejaba el abandono y el tiempo pasado. María se preguntó cómo había podido vivir tan cerca de esa casa sin sospechar que allí podría estar su hija. Al asomarse por la ventana entreabierta, vio a una joven que estaba barriendo el patio. María sintió un vuelco en el corazón. La muchacha tenía el cabello oscuro y ondulado, los mismos rasgos delicados que recordaba de Camila, aunque el tiempo había cambiado su rostro infantil. Pero algo en su manera de moverse, en la forma en que recogía el cabello detrás de la oreja, hizo que María sintiera que, por fin, después de todos esos años de espera, estaba viendo a su hija. Camila, murmuró María, apenas atreviéndose a pronunciar el nombre por miedo a romper la ilusión. La joven levantó la vista y sus miradas se encontraron, pero en vez de un destello de reconocimiento o una chispa de recuerdo, la joven la miró con una mezcla de desconfianza y frialdad. María sintió que algo se rompía dentro de ella, pero se negó a retroceder. Dio un paso hacia adelante, acercándose a la puerta, decidida a confirmar lo que su corazón le gritaba. Camila, soy yo, mamá. He estado buscándote. Llevo 10 años sin descansar pensando en ti todos los días, dijo, tratando de contener el temblor en su voz sin apartar la vista de su hija. La joven la miró y María sintió cómo sus palabras la atravesaban sin hacer eco.
Había algo en los ojos de la muchacha, un vacío doloroso, una falta de reconocimiento que la desgarró. La chica dio un paso hacia atrás, alejándose de María como si fuera una extraña. Y antes de que María pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, una mujer mayor salió de la casa. Era una mujer robusta, de rostro duro y manos callosas, con una mirada fría y calculadora que dejó helada a María. «¿Qué está haciendo aquí?», dijo la mujer, colocándose entre María y la joven. María, con el corazón roto y lágrimas en los ojos, le explicó quién era, mostrándole una fotografía de Camila cuando era pequeña, intentando apelar a la compasión de aquella mujer. «Esta es mi hija, Camila. Fue secuestrada hace 10 años y yo nunca dejé de buscarla. Y ahora la he encontrado aquí contigo. Es mi hija». Pero la mujer, lejos de ablandarse, soltó una carcajada amarga. «Estás equivocada. Esta es mi hija y no sé qué tipo de engaño estás intentando. Mejor vete de aquí y deja de hacer escándalo», le dijo con un tono cortante y amenazante. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante todos esos años había soñado con este momento, con reencontrarse con su hija y llenarla de abrazos y amor. Pero en cambio, se encontró con una barrera inquebrantable. La joven, quien para ella era sin duda Camila, la miraba como si fuera una completa desconocida. «Camila, por favor, no escuches a esta mujer. Yo soy tu verdadera madre. Ella te robó de mí. Yo nunca te abandoné», rogó María. Pero cada palabra parecía alejar aún más a la joven. La mujer tomó a Camila del brazo y, antes de entrar a la casa, se giró para ver a María con desprecio. «Esta niña nunca ha tenido madre, al menos no una verdadera. Yo la crié y ella es mía. Así que desaparece, porque nunca te va a reconocer como algo más que una loca que aparece de la nada», dijo con un tono gélido y cerró la puerta en su cara. María se quedó en la acera, paralizada, con el alma destrozada. Todo su ser temblaba, sus lágrimas caían sin control y el dolor de aquella puerta cerrada era más devastador de lo que habría podido imaginar. ¿Cómo había podido esa mujer robarle no solo a su hija, sino también el amor, los recuerdos, la conexión que habían compartido? Había creado una versión de Camila que no la reconocía, que no sabía quién era su verdadera madre. María acudió a la policía con el corazón hecho pedazos, aferrándose a la última esperanza de justicia. Tras días de investigación, la policía arrestó a la mujer y Camila fue llevada a un centro de protección infantil mientras se realizaban las pruebas de ADN y se comprobaba su identidad. Se descubrió que la mujer había secuestrado a la niña aquel día en el parque y había tejido una red de mentiras para hacerle creer que su verdadera madre la había abandonado. Pero aunque la justicia hizo su parte, el verdadero desafío apenas comenzaba. Camila fue entregada a María, pero no era la niña que había perdido. La joven, ahora de 14 años, veía a María con desconfianza y resentimiento. Los recuerdos falsos que aquella mujer le había implantado en su mente eran difíciles de borrar y, para Camila, María era una extraña que había aparecido para arrebatarle la única vida que conocía. Los días que siguieron fueron duros y llenos de silencios incómodos. Camila apenas hablaba y, cuando lo hacía, era con frialdad o desconfianza. María intentó contarle historias de cuando era pequeña, mostrarle fotos y recordar los momentos que habían compartido, pero cada intento parecía encontrarse con una barrera quebrantable. Las semanas se convirtieron en meses y, poco a poco, gracias a la terapia y a los recuerdos que María compartía pacientemente, Camila comenzó a abrirse. Una noche, mientras María le hablaba de cómo la peinaba cada mañana antes de llevarla al parque, Camila comenzó a llorar en silencio. Algo en su interior resonó con los recuerdos de su infancia y, por primera vez, permitió que María la abrazara. Madre e hija pasaron meses reconstruyendo una relación marcada por el dolor y la pérdida, pero también llena de amor y fortaleza. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, María y Camila empezaron a crear nuevas memorias juntas. Cada pequeño avance era un triunfo, un rayo de luz en un mar de sombras que había rodeado a María durante años. Comenzaron a salir juntas a caminar por el parque, un lugar que antes había sido un recordatorio doloroso de la pérdida, pero que ahora se transformaba en un escenario de sanación y reconexión.
María hacía todo lo posible para reconstruir el vínculo que había sido desgarrado. Le mostraba a Camila las fotografías de su infancia, relatos de sus travesuras, sus risas y las pequeñas tradiciones familiares que antes compartían. Con cada historia, María podía ver cómo los ojos de Camila se iluminaban por un instante, como si algo dentro de ella resonara con esos recuerdos. Aunque la mayoría todavía estuviera cubierto por la niebla de los años perdidos. Sin embargo, las sombras del pasado no se desvanecían tan fácilmente. La joven seguía luchando con su identidad. Las palabras de la mujer que la había criado aún resonaban en su mente, y cada vez que María intentaba acercarse más, Camila se retiraba, a veces de manera sutil y a veces abrupta. María sentía que el corazón se le rompía nuevamente cada vez que eso sucedía, pero nunca perdió la esperanza. Una noche, mientras María preparaba la cena, notó que Camila se había quedado en su habitación, en silencio. Decidió acercarse y tocar suavemente la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó, sintiendo una punzada de ansiedad en el estómago. Cuando Camila respondió con un leve sí, María entró y se encontró con su hija sentada en la cama, mirando un viejo álbum de fotos. ¿Te gustaría verlas juntas?, preguntó María, con un tono suave. Camila asintió sin mirar, y María se sentó a su lado. Pasaron las páginas, viendo las imágenes de una niña feliz, riendo con sus amigos, disfrutando de las fiestas de cumpleaños y los paseos al parque. «Eras tan linda», dijo María, intentando romper el hielo. «Siempre tenías esa sonrisa brillante». Finalmente, Camila levantó la vista y, con un hilo de voz, dijo: «No puedo recordar nada de eso. No sé quién soy realmente». La confesión salió de su boca como un susurro, pero el peso de las palabras llenó la habitación con una carga pesada. «Eres mi hija, Camila. Eres la misma niña que se fue un día y que nunca dejé de buscar. Eres valiente y fuerte, y estoy aquí para ayudarte a recordar», respondió María, su voz temblando un poco. Camila bajó la mirada, las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. «Pero, ¿y si no quiero recordar? ¿Y si lo que recuerdo no es bonito? ¿Y si solo soy la niña que la otra mujer decía que era?». Su voz era un eco de miedo y confusión. «Lo que importa es lo que tú decides ser ahora», dijo María, intentando sostener la mirada de su hija. «Podemos reconstruir juntas lo que hemos perdido, y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo estar aquí contigo para que juntas podamos crear un futuro». Camila miró a su madre, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir la calidez del amor que emanaba de ella. Con un profundo suspiro, la joven se acercó y, por primera vez, abrazó a María, buscando consuelo y seguridad en sus brazos. Los días siguientes fueron un viaje de descubrimiento. Se inscribieron en sesiones de terapia familiar, donde aprendieron a comunicarse y a expresar sus sentimientos, a construir una nueva relación que iba más allá del dolor del pasado. Con el tiempo, Camila empezó a abrirse, compartiendo sus miedos y esperanzas, mientras María la animaba a hablar sobre su infancia. Sin embargo, el camino hacia la curación no estaba exento de desafíos. Camila luchaba con episodios de ansiedad y recuerdos confusos que a menudo la dejaban exhausta emocionalmente. En esos momentos, María se mantenía firme, siendo su apoyo y su ancla en medio de la tormenta. Un día, durante una de sus sesiones de terapia, la psicóloga sugirió realizar un ejercicio donde cada una escribiría una carta a su yo del pasado. María tomó la idea con entusiasmo, creyendo que podría ayudar a Camila a liberar emociones reprimidas. Ambas se sentaron con sus cuadernos, y mientras escribían, el ambiente se llenó de un silencio profundo y reflexivo. Al finalizar, María leyó su carta en voz alta. Hablaba sobre su amor incondicional por Camila, sobre los años perdidos y sobre la esperanza de un futuro juntos. Cuando terminó, miró a su hija, que parecía contemplativa, con lágrimas en los ojos. ¿Quieres compartir lo que escribiste?, le preguntó María con suavidad. Camila dudó por un momento, pero luego comenzó a leer. Sus palabras eran un torrente de emociones, la tristeza de los recuerdos perdidos, la ira por lo que le había sucedido, pero también una chispa de esperanza por lo que podía venir. Al finalizar, las dos se abrazaron, sintiendo que cada lágrima derramada era un paso hacia la sanación.
A medida que pasaban los meses, la conexión entre María y Camila se hacía más fuerte. Participaron juntas en actividades recreativas, compartieron risas y se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles. Camila comenzó a disfrutar de pequeñas cosas, como cocinar con su madre o ir a las ferias del barrio, y, poco a poco, las sonrisas comenzaron a reemplazar las lágrimas. La vida empezó a tomar un nuevo rumbo, lleno de esperanza y oportunidades. María se dio cuenta de que, aunque el pasado siempre estaría presente, no definiría el futuro. Juntas, se convirtieron en un ejemplo de resiliencia, y aunque la sombra del dolor aún existía, la luz del amor y la conexión familiar iluminaba su camino. Una noche, mientras se sentaban en el sofá viendo una película, María tomó la mano de Camila y le dijo: «Nunca dejaré de agradecer al universo por haberte encontrado. Eres mi regalo más precioso». Camila sonrió y, por primera vez, sus ojos reflejaron confianza y amor, dejando atrás la sombra de la desconfianza que había marcado su relación. Así, María y Camila siguieron adelante, enfrentando juntas los desafíos que la vida les presentaba. A través del dolor y la pérdida, habían encontrado el camino de regreso a la esperanza y la alegría, construyendo un futuro lleno de amor y posibilidades.